letra, que es una pura verdad, que los cielos fueron conquistados para nosotros. Amén. 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 ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro mucho que estemos bien. ¿Cómo no vamos a estar bien si hemos sido salvos por la gracia? ¿Cómo no vamos a estar bien si hemos sido comprados por la sangre del Cordero? Si tenemos vida eterna, si nada nos separará del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar de su amor. Ni aun nuestros errores nos separarán del amor de Cristo. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar confiados si realmente fuimos amados antes que amáramos a Él? Él ya nos había amado primero. Qué maravilloso es esa verdad y cómo eso nos lleva a vivir vidas con gozo. De hecho, la palabra dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces, si quieres tener fortaleza en tu vida, tienes que vivir en el gozo de Jehová. Y vivir en el gozo de Jehová no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con emociones, sino tiene que ver con fe. Fe. La palabra clave en la Biblia es fe. De hecho, el apóstol Pedro decía que por la fe salvaremos nuestras almas, ¿no? Que el proceso de la obra de Dios en nosotros es para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe crezca y nuestra fe creciente tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Vamos a hablar un tema en esta noche que el Señor puso en mi corazón, que es el poder de la debilidad. El Señor ama a los débiles. Y es una verdad que a mí realmente me impacta porque durante mucho tiempo de mi vida me sentía muy débil. No soy una persona acima de la media. Nunca fui y no creo que lo voy a hacer tampoco. Y durante mucho tiempo de mi vida tenía muchos complejos porque crecí en una iglesia de clase alta. Mi familia era la familia por ahí más sencilla de la iglesia, pero en mi iglesia tenía abogados, jueces, intendentes de la ciudad, empresarios fuertes, dentistas, médicos. Y yo crecí en el medio de todas esas personas, que por cierto eran personas re humildes, con un corazón para con Dios, pero yo me sentía menos. Durante mucho tiempo luché con complejos, porque no me veía como Dios me veía, yo me veía como el hombre muchas veces nos ve. Y un periodo muy lindo en mi vida, el Señor me ministró mucho acerca de la debilidad, que Dios ama a los débiles. Jesús es el Cristo de los débiles. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, vamos a leer el texto para empezar a la introducción. Dice así: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, entregamos la palabra en tus manos, porque realmente, Señor, no creo tener yo el poder o algo, Señor, que pueda bendecir a los hermanos. Todo viene de ti, todo viene de tu espíritu, todo viene de tu palabra. Señor, en esa noche simplemente quiero ser un instrumento para tu gloria. En el nombre de Jesús entrego la palabra en tus manos y te pido que tú te glorifiques, porque sé que necesitamos, Dios, tu palabra, sé que necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y esa palabra, Señor, es un eslabón importante en la edificación de cada una de nuestras vidas. Te entregamos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios crea debilidad en nosotros. Dios crea debilidad en nosotros. Es una afirmación muy extraña para un mundo tan autosuficiente, ¿no es verdad? Lo cierto es que la condición primordial para empezar a caminar con Dios se encuentra justo en Mateo 5:3, cuando Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
No podemos empezar la carrera cristiana, no podemos empezar la carrera de la fe si no comprendemos ese punto esencial. Dios crea debilidad en nosotros. Y ser pobre de espíritu significa reconocer nuestra bancarrota espiritual. Todos nosotros, hermanos, estamos en bancarrota espiritual. Venimos en bancarrota espiritual. Y no tenemos nada para agradar a Dios. La verdad es que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, la palabra lo dice. No tenemos nada, nada. Nuestras mejores obras para Dios no son nada. Entonces, la condición por la cual nosotros somos aceptos en Cristo es entender que somos pobres de espíritu y que dependemos de Dios. Y no hay nada en uno mismo que sea suficiente para agradar a Dios. Hay algunos hombres a lo largo de la Biblia que podamos entender cómo Dios fue creando debilidad en sus vidas para que ellos pudieran entender y pudieran entrar en el propósito de Dios. Dios creó debilidad en Moisés cuando, matando al egipcio, huye al desierto y por 40 años fue tratado para ser manso. Moisés vino de una realeza y Moisés necesitaba aprender a ser débil para ser usado por Dios. Y Dios lo trata durante 40 años para que él pueda aprender a ser manso. Dios creó debilidad en David, que cuando mata a Goliat, David huye después de Saúl y en ese periodo de 13, 14 años, él fue tratado y probado por Dios para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Dios creó debilidad en Pablo, cuando en el camino a Damasco, Cristo se le aparece y cayendo del caballo, quedando ciego, luego es insertado en el cuerpo de Cristo, la iglesia. El poderoso Saulo ahora es el ciego indefenso Pablo, que no solamente escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento, sino que él mismo se llamaría el esclavo de Jesucristo. Y hoy Dios sigue creando debilidad en nosotros, en mí, en vos, para llevarnos a una relación y a una revelación más profunda de Jesucristo que jamás pensaríamos que podríamos tener. La debilidad que Dios está creando en nosotros es para que Dios nos pueda llevar mucho más lejos de lo que nosotros pensamos que podríamos ir. Donde sería humanamente imposible. Y la verdad, Dios anhela gente común. Dios anhela gente frágil. Dios anhela corazones rotos. Dios anhela lo que humanamente es imposible. Y todo para el tratar de Cristo en nosotros, para que realmente podamos vivir su poder en nuestras flaquezas. Dios anhela gente común, Dios busca gente común. Y cuando Dios eligió personas que humanamente eran calificados, tuvo que hacer un proceso largo para que ellos pudieran bajar y pudieran entender que ellos eran débiles. De hecho, todos somos débiles. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de nuestras flaquezas. Y a veces el Señor permite que ciertas debilidades salgan a la luz porque nosotros necesitamos bajar. Muchas veces en mi vida, el Señor permitió que debilidades en mí salieran a flote. Porque yo siempre fui débil, pero nunca me di cuenta. Y cuando ese impacto de la caída o cuando todo lo que yo había edificado se desmoronó, realmente pude entender que era una persona común, exactamente igual a todos, pero que necesitaba de Cristo. Muchas veces nosotros nos creemos más de lo que somos. Tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Y esa es la peor condición por la cual muchas veces Dios nos tiene que quebrar. A veces creemos que somos demasiado mansos, a veces creemos que somos humildes, a veces creemos que estamos listos para cumplir el plan de Dios. Cuando creemos que estamos listos es cuando menos estamos. Cuando creemos que somos humildes es cuando menos lo somos. Porque a medida que cuando nosotros vamos creciendo en Cristo y la medida de Cristo se eleva en nosotros, pasa todo lo contrario. Nos empezamos a ver exactamente como somos. Cada vez que la medida de Cristo crece en nosotros, nos vemos más frágiles, más vulnerables. Nos vemos más pecadores. Cada día, cuando miro mi propia vida, realmente veo que no tengo nada para dar. Realmente a veces lucho porque siento que soy demasiado frágil
siento que soy demasiado débil, siento que no tengo mucho, que tengo poco. Y hoy, mientras el Señor me daba esa palabra, pensaba en todo lo que fue mi infancia y mi adolescencia. Y me acuerdo que cuando era chico, yo crecí en un orfanato hasta los 7 años y no veía perspectiva, no veía futuro. Y un día, porque un grupo de la iglesia venía a trabajar con los niños, y yo estaba ahí, era uno de esos niños del orfanato, y escuché hablar de un Dios que me amaba, un Dios que era poderoso. Y un día me acuerdo que me animé a hablar con Dios, y ahí tenía 5 o 6 años. Y dije, Señor, yo quiero que restaures a mi familia. Y ahí empezó el caminar con Dios. Y me acuerdo que cuando cumplí 7 años, mi papá me saca de ese orfanato. Y vivo 1 o 2 años con mi papá solo. Mi papá trabajaba, así que yo estaba todo el día en la calle. Y estaba de casa en casa, en la casa de mis amigos. Y andaba con la nariz toda mocosa por la calle, con la ropa toda sucia, porque mi papá era de soltero en ese tiempo. Y me acuerdo que como un niño miraba para mí mismo y decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y me acuerdo un día que me invitaron a una fiesta de cumpleaños de uno de los vecinos del barrio. Y me acuerdo que llegué en ese lugar y nadie me daba bolilla. Como que parecía que era un fantasma en el lugar. Me acuerdo que me alejé de ese lugar y empecé a llorar y llorar y llorar. Y pensé que nadie me daba bolilla, pero de ese día en adelante entendí que Dios sí me daba importancia. Era pequeño, tenía 7 años. Entendí que Dios sí me daba importancia. Luego, mi papá se casa con una mujer que ya conocía a Dios, y ella me toma como su hijo y me empieza a enseñar, y ahí empieza mi caminar. Y nosotros estábamos en la iglesia, la misma iglesia que me visitaba cuando iba al orfanato, y en esa iglesia mi familia era la más sencilla. Y fui creciendo como adolescente, y desde muy temprano Dios despertó en mí un deseo de conocerlo, y a pesar de tener jóvenes en la iglesia que con mucho más talento que yo, con mucho más capacidades intelectuales que yo, pero el Señor fue abriendo un camino para mi vida. El Señor fue abriendo unas puertas de mi vida. Y me fui creciendo, ¿no? Y muchos de esos jóvenes que crecieron conmigo llenos de talentos, llenos de oportunidades, se fueron apartando de Dios, y yo fui permaneciendo. Cuando cumplí 18, 19 años, el Señor puso en mi corazón el deseo de salir de Brasil e ir a otro país para estudiar música, y el Señor me trajo acá a Argentina. Y yo me acuerdo que parecía imposible, porque todo era imposible, no tenía recursos, mi papá no podía. Y un día un amigo, un hermano de la iglesia, un líder de la iglesia, y yo le pregunté, ¿pero por qué yo? Siendo que hay jóvenes acá con mucho más talento, ¿por qué Dios quiere hacer algo conmigo? Y él me dijo, mira, porque no es un asunto de calidades, no es un asunto de talento, es un asunto de corazón. Y Dios quiere hacer algo contigo. Pasaron 2 meses y yo ya estaba acá en Buenos Aires. Y Dios fue haciendo la obra, y yo llegué acá lleno de debilidades. Y un día encontré a Gustavo en una escuela de música, y me acuerdo que yo ya oraba por un pastor que me discipulara, porque sentía que mi vida no iba ni para atrás ni para adelante. Cuando encontré a Gustavo, el Señor dijo, es ese. Y cuando Gustavo me encontró prácticamente una persona a medio hacer. Y Dios fue trabajando, y yo tenía miles de debilidades. Ustedes no tienen idea de las debilidades que tenía yo. Quiero decir todo eso con mi testimonio, es que no importa cuán débil vos te sientas, hay un camino preparado para ti. Lo que nosotros cantamos hoy es cierto. Hay un camino preparado para ti. El Señor ya preparó una historia en la cual vos vas a dejar algo en esa vida. Y lo único que Dios quiere es que realmente puedas entender que sos débil, y que de la debilidad de tu vida Él va a crear fortalezas. Nunca es al revés, nunca. De la debilidad el Señor va a levantar hombres fuertes. De los errores Dios va a levantar personas con carácter. Personas que realmente vinieron con una vida destrozada, el Señor va a levantar matrimonios que van a ser luz en ese mundo. Personas que vinieron realmente con una vida rota, una vida arruinada, que humanamente era imposible, el Señor
va a levantar una vida que va a ser de gloria para su nombre. Lo único que nosotros necesitamos es creer. Es creer. Es creer que lo que estamos haciendo aquí en ese culto, hoy en esta noche, vale la pena. Cuando vos venís aquí, cada discipulado que vos venís, cada culto, cada reunión, vos tenés que creer que vale la pena, porque si vos no crees, todo es en vano. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para empezar a caminar con Dios, tenés que creerlo. No es un asunto de magia. No es un asunto de ver a lo que, bueno, voy a ver qué pasa. Con esa actitud no vamos a llegar ni a la esquina. Pero creer, yo creo. Señor, pese a cada trastabilleo, yo creo. Cada equivocación, yo sigo creyendo y sigo caminando. Y sigo caminando. Es maravilloso ver cómo hombres y mujeres débiles fueron cambiando y marcaron generaciones con su legado, cuando muchas personas ultra capacitadas, con el pasar de los años, siguieron siendo las mismas personas. No sé si vos te diste cuenta o ya prestaste atención, por lo menos a veces voy a mis ciudades de vacaciones y veo a mis amigos de tantos años, de 20 años, y siguen siendo exactamente las mismas personas, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con los mismos dilemas, porque nunca dejaron a Dios tratar su vida. Y fui viendo que me fui equivocando, me fui haciendo cargo de las equivocaciones, fui entregando al Señor, fui entregando y el Señor fue cambiando, el Señor fue cambiando, y hoy soy una persona completamente diferente a aquel joven que vino acá hace 20 años atrás. En tu vida es exactamente lo mismo. Capaz estás aquí en la iglesia hace 6 meses, pero tu vida ya no es la misma. Desde que empezaste a caminar con el Señor, fuiste dejando Dios trabajar en tu vida y Dios fue cambiando. Tus amigos siguen siendo los mismos, con las mismas payasadas, con las mismas tonterías, pero vos seguís cambiando, seguís siendo transformado porque permitiste y permitís que Dios cambiara tu vida. Y a medida que te vayas animando a dejar que Dios toque tu vida, vas a ser una persona diferente. Y como Dios tiene un camino para ti, Él estableció que tu vida marque un legado. Mi vida, tu vida fue diseñada por Dios para marcar un legado. Un legado que va a trascender generaciones. El día que te mueras, tu nombre va a trascender generaciones. Porque ese es el diseño de Dios. Es el diseño que tus nietos oigan hablar de ti. Que tus bisnietos, que tus tataranietos digan, tuve un abuelo que fue un hombre de Dios, tuve una abuela que fue una mujer de Dios, y por esa abuela toda nuestra familia hoy está a los pies de Cristo. Por eso hoy tú estás pagando un precio. Por eso hoy vos y yo vivimos lo que vivimos, porque no estamos viviendo para nosotros, estamos pagando un precio para la futura generación. Y a veces perdemos eso de vista. Creemos que es lo que es mi placer, que no la estamos pasando bien. Creemos que todo se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de la futura generación, con lo cual Dios hoy está escribiendo una historia a través tuyo. Hay un hombre en la Biblia que era un hombre como vos y como yo, débil, extremadamente débil, pero tenía un corazón fuerte. Y ese hombre fue Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, si pueden los chicos poner la cita bíblica, habla de un hombre naturalmente débil, pero espiritualmente fuerte. Dios siempre aparece a una persona dispuesta a cambiar. ¿Estás dispuesto a cambiar? Dios se va a aparecerte a ti. Si estás dispuesto a cambiar, Dios va a hablar a ti. El día que yo dije al Señor, yo era pequeño, tenía 5 o 6 años, dije, Señor, yo quiero una familia. Me animé a creer y el Señor restauró mi familia. Hoy mi padre es convertido. Mi mamá se convirtió en la cárcel, pero se convirtió y hoy es una sierva de Dios. Mi hermana es una sierva de Dios. Muchos de mi familia se convirtieron. Porque yo me animé a una oración, Señor, yo creo. Señor, yo creo. Y hubo un hombre en la Biblia que dice, yo creo. Y ese hombre fue Gedeón. Dios hoy se revela de la misma manera que se reveló a Gedeón. Pero hoy Dios, Él se revela por medio de la iglesia. Por eso vos estás aquí hoy. Porque hoy Dios quiere revelarte a vos a través del cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la iglesia. Muchas veces nosotros decimos, no, Dios me habla a mí. Yo te quiero decir, ese es un error.
Dios te habla a ti a través del cuerpo. No existe un cristianismo alejado, donde vos vivís tu vida solamente vos. No, Dios se manifiesta por medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe todo un libro que habla sobre el cuerpo de Cristo. La carta a los Corintios, Pablo escribe para poder solucionar un problema de orgullo y un problema de falta de humildad de la iglesia. Cuando las personas creían, no, yo vivo mi vida espiritual. Pero yo te quiero decir que hoy Dios se revela a tu vida por medio del cuerpo. Y muchas cosas que lo cual Dios va a transformar, lo va a hacer a través de otros. ¿Para qué? Para que no te ensoberbezcas. No creas que vos sos la última Coca-Cola del desierto. El poder de Dios se fue manifestando en Gedeón. Pero antes de conquistar batallas afuera, él tuvo que conquistar batallas adentro. Batallas adentro. Primero, él tuvo que establecer una relación personal con Dios. Muchos de aquí son nuevos, muchos de aquí están empezando una carrera ahora en la fe. Y ese punto es sumamente importante, queridos hermanos. O sea, no se puede avanzar si no tenés una relación con Dios. No se trata de ser parte de algo. Se trata de una relación con Dios y el cuerpo de Cristo te provee eso. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios, la relación de mis hermanos, todo eso, nosotros lo que vamos haciendo es inspirando uno al otro a buscar a Dios. Pero tú necesitas tener una relación personal con Dios. Dice así el capítulo 6, versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Paramos acá. ¿Por qué muchas veces estamos en cuevas? Porque estamos lejos de Dios. ¿Por qué muchas veces estamos encerrados en nuestro mundo? Porque estamos lejos de Dios. ¿Por qué muchas veces nuestra economía es pésima? Nuestra relación matrimonial es pésima. Porque estamos lejos de Dios. ¿Por qué muchas veces las cosas no funcionan? Porque estamos lejos de Dios. Y creemos que el problema es el vecino, que el problema es mi compañero de trabajo. No, el problema eres tú. El problema eres tú porque estás lejos de Dios. Y lejos de Dios no va a poder ir a la esquina. Entonces, cuando Dios llama a ese hombre que tenía fe para conquistar un propósito, lo primero que Dios tuvo que trabajar con él es que le pudiera aprender a tener una relación personal con Dios. Capítulo 6, versículo 24, dice así. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezritas, algo así. ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer Gedeón? Me encanta en el Antiguo Testamento que cuando la palabra dice, y Abraham construye un altar a Jehová, Isaac construye un altar a Jehová, y David levanta un altar a Jehová. O sea, porque la adoración en el Antiguo Testamento era por medio de altares. Y que eso simboliza para nosotros que cuando ellos empezaron a caminar con Dios, tuvieron que levantar su altar personal. Hoy nosotros, iglesia, necesitamos tener un altar familiar, un altar personal en nuestros hogares. ¿Cuántos de nosotros aquí queremos seguir adelante, pero no tenemos vida de oración? No oramos, no tenemos comunión con Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te llamó de la debilidad y Él crea debilidad en ti. ¿Pero para qué Dios crea debilidad en ti? Para que ores. Cuando mires tu vida y mires tus errores, no es para que vos te autoflageles, es para que vos vayas corriendo a Cristo. Tu debilidad no es para que vos te autoflageles, tu debilidad no es para que vos te mates. Tu debilidad es para que vos vayas corriendo a Jesucristo, porque Jesucristo es la fuente de perdón, es la fuente de misericordia, es la fuente de amor. Entonces Dios crea debilidad. Cuando hablamos que Dios crea debilidad, ¿qué es crear debilidad? Es mostrarte todo lo que sos, para que vos puedas ver todo lo que Cristo es. Y cuando vamos a Cristo, ¿qué hacemos? Hacemos un cambio, hacemos un trueque, dejamos a los pies de la cruz todas nuestras vestiduras sucias y nos vestimos de nuevo a través de Jesucristo. Por esa razón el Señor crea debilidad en tu vida, para que aprendas a caminar con Él. Dice, ese altar, ¿cómo se llamó? Jehová. ¿Y qué significa Jehová? Shalom. Jehová es nuestra paz. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice,
y justificados pues por Cristo, que dice, tenemos paz para con Dios. La pregunta que quiero dejar en esta noche para cada uno de nosotros, ¿tenés paz vos en tu corazón? Cuando piensas en la eternidad, cuando piensas que un día, hermanos, cada uno de nosotros vamos a estar delante del Cordero, delante de Cristo. Cada uno vamos a estar delante del Señor. Y nuestras vidas van a ser expuestas delante de Cristo. Cuando piensas en esa realidad, ¿tenés paz? ¿Tenés la certeza de que en aquel día tu vida va a ser aprobada por Dios? Es para que lo pienses. Porque hoy es el tiempo, hoy es el día. El sacrificio de Jesús es para eso. Es para que vos puedas tomar el sacrificio de Jesús para tu vida, para tener paz con Dios. Tu matrimonio no tiene paz porque vos no tenés paz con Dios. Tu relación con el próximo nunca va a ir más lejos de lo que es tu relación con Dios. Entonces deja de creer que la culpa tiene el otro. Deja de poner la culpa en los demás. Deja de creer que la culpa tiene tu compañero de trabajo, tu vecino. Si no estás en paz con Dios, las cosas no van a funcionar. Por eso leímos el principio del texto que dice que los israelitas habían pecado delante del Señor. El Señor los entregó a los madianitas. Muchas veces el Señor te entrega a un montón de cosas porque estás lejos de Dios, estás haciendo todo lo que a Dios odia. Hablaba esta semana con mi esposa cómo muchas veces nosotros vivimos en una generación que hace todo lo que Dios odia. ¿Y sabe lo que somos? Cómplices. ¿Por qué? Porque vivimos ahí, amamos eso. Y después nos preguntamos, ¿por qué nuestra vida no florece? ¿Por qué siento que Dios está enojado conmigo? ¿Por qué estamos haciendo lo que a Dios no le agrada? Entonces, si hoy miras tu propia vida y te das cuenta que hay algo que estás haciendo que está mal, si estás en pecado, si estás mintiendo, si estás fornicando, si estás en adulterio, si estás robando, si estás metiéndote en la vida ajena, si estás haciendo lo que a Dios no le agrada, no creas que vas a tener paz. Tienes que solucionar tu problema con Dios. Y la manera de solucionarlo es ir a los pies de Cristo en humildad, en debilidad y decir, Señor, toma todo lo que soy y dame todo lo que tú eres y transfórmame, Señor. El Señor no tiene drama que vos seas un pecador, porque todos lo somos. El Señor quiere que entregamos nuestros pecados a sus pies. El Señor anhela que nosotros vayamos como somos. Esta semana hablaba con un amigo la importancia de mostrarnos como somos, de dejar de poner una pantalla delante de los demás, de dejar de mentir a los demás, porque cuando mentimos a los demás estamos mintiendo a Dios, a nosotros mismos. Establece una relación con Dios. Establece una relación correcta con Dios. ¿Y sabe cuál es una relación correcta con Dios? Decir, Señor, eso es todo lo que hay. Soy un mentiroso, soy un adúltero. Me encanta hablar mal de los demás, me encanta chismear. Pero, Señor, quiero cambiar porque sé que a ti no te agrada, Señor. Y cuando sos sincero con vos mismo y dejas de fingir y dejas de creer que está todo bien y dejas de pasar un paño por arriba, el Señor va a venir con poder y te va a cambiar. Porque la palabra de Dios dice que Dios habita con el quebrantado de espíritu. Dios habita con el humilde. Dios no habita con el orgulloso. Con aquel que cree que puede manejar su vida. Dios no lo quiere. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nada en nuestra vida, ni matrimonio, ni trabajo, ni ministerio, puede tener éxito si no estamos en paz con Dios. La palabra de Dios dice que cuando estamos bien con Dios, tenemos paz hasta con nuestros enemigos. Entonces la razón por las cosas te van mal es porque no estás en paz con Dios. No tentes forzar a tu compañero, tu pareja, tu hermano, tu amigo, porque la culpa la tenés vos. El problema la tienes vos. Busca al Señor. Busca al Señor. Lo que vos estás viviendo, la dificultad que estás enfrentando, Dios lo preparó a tu medida. Pero muchas veces no queremos buscar a Dios y forzamos a los demás a cambiar. Muchas veces proyectamos en los demás el cambio que nosotros tenemos que hacer. Porque es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil proyectar en el otro lo que yo tengo que cambiar. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo, el salmista decía. Cuando David cae
Y David pasa un proceso que dice en el Salmo 51, Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios no ama lo que vos mostrás, Dios ama lo que sos. Y si sos débil, mostrate débil. Y decirle al Señor, Señor, soy eso, soy eso, soy eso y quiero cambiar. Punto número 2. Cuando Dios llamó a Gedeón, y así como Dios nos llama a nosotros, a una vida de conquista, porque Él tenía un propósito, liberar al pueblo de Dios de la mano de los madianitas, pero Él tenía que también abandonar el pecado. Iglesia, abandonar el pecado. Jueces 6, 25 al 28. Y ahí es importante, es algo muy, muy importante. Jueces 6, 25 al 28. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de ese peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Versículo 28. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Más, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Acá veo algo importante acá, 2 cosas contra el pecado. Tenemos que abandonar el pecado. Primero, el pecado personal. Tenemos pecados personales que tienen que ver con nuestra naturaleza, que tienen que ver con nosotros. Egoísmo, adulterio, enojo, embriaguez, drogadicción, lo que sea. Pero también hay pecados familiares acá, en el medio. ¿Y qué son pecados familiares? Son pecados que heredamos de nuestra familia. Por ejemplo, muchos heredan el alcoholismo porque fue algo que tuvo el abuelo, que tuvo el tatarabuelo, que tuvo el padre y ahora lo tiene él. El adulterio. Su abuelo fue adúltero, su padre tuvo muchas mujeres y ahora él lucha con adulterio. Acá el pecado familiar era la idolatría. El pecado tenía el padre tenía dos ídolos levantados en su terreno, en su casa. ¿Y cómo la bendición de Dios iba a estar ahí? Cuando su mismo padre tenía un ídolo, pero de tamaño de una casa, en su terreno. Entonces, tenemos que derribar los pecados familiares, patrones de conducta, manipulación. La abuela era manipuladora, la madre manipulaba a todo el mundo y ahora la persona manipula al medio mundo. Porque es un pecado generacional. La miseria, retener, la avaricia, no, todo para mí, lo mío, y nadie toque lo mío. Y ese pecado trae miseria sobre tu vida. Y no creces económicamente. Trabajás, pero como que si la plata cayera en un saco roto. ¿Por qué? Porque de espíritu de miseria, por retener para vos, por avaricia, por codicia. Y un montón de otros pecados que te van arrastrando a lo largo de los años, a lo largo de la vida, y no permites que crezcas, y no permites que camines, y no permitas que vos seas feliz. Entonces son cosas que nosotros necesitamos hoy hacer. Abandonar el pecado. Yo no sé cuál es el pecado que vos luchás, pero vos sí lo sabés. Y no quiero que me digas a mí, ni nada, sino que eso es un pecado que tenés que solucionar con el Señor. Si querés ir a un hermano maduro en la fe y decir, hermano, lucho con eso y necesito ayuda. Hay hermanos maduros en el cuerpo de Cristo que te van a ayudar, que van a orar contigo, que van a caminar con vos, que te van a ayudar. Pero es una batalla que vos la tenés que pelear. Y algo importante aquí. Disposición para enfrentar el enemigo. Porque, ¿qué pasó cuando él derriba el altar de su padre? La ciudad se viene en contra. La familia de su padre se levanta. ¿Cuántas veces muchos de nosotros aquí creímos al Señor y la familia se levantó en contra? Las personas del trabajo se empezaron a burlar. Los compañeros de la facultad se pusieron locos. Va a venir dificultades.
Y muchas veces en la lucha de abandonar el pecado tiene que ver tomar decisiones, hermanos. Tomar decisiones. Y tomar decisiones va a involucrar mucha valentía, mucho valor. Porque vas a tomar decisiones y se te va a caer el mundo. Se te va a caer el mundo. Pero cuando hay avivamiento espiritual, hay oposición. Siempre, siempre. Si querés ver la mano de Dios sobre tu vida, vas a tener que tomar decisiones y esas decisiones te van a costar. Te van a costar amigos, te van a costar familiares, te van a costar muchas veces abandonar cosas que a vos te gusta. Pero si vos querés estar en paz con Dios, vas a tener que decidir quién es más importante para ti. O Dios o tu pecado. Entonces, establece una relación con Dios. Establece una relación correcta con Dios. Y la relación correcta con Dios es la sinceridad, la honestidad con Dios. Punto número 2, abandonar el pecado. Dejar atrás lo que vos sabés que no agrada a Dios. No vas a poder crecer. Quiero que escuches bien lo que estamos diciendo. Porque muchas personas creen que pueden seguir adelante con el pecado y no lo vas a poder. La palabra dice en el libro de Jeremías que el pecado del pueblo era como un muro con muchas grietas que amenazaba ruina. Es como que vos seguís edificando tu vida con el pecado. Seguís edificando tu vida con la carne. Y es como edificar un muro con un montón de rajaduras. Seguís edificando. Va a llegar un momento que ese muro va a caer. Va a caer súbita y repentinamente. Porque todo lo que está edificado en el pecado va a caer. Todo lo que no fue edificado en Cristo no va a permanecer. Amén. Y punto número 3. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 34. Capítulo 6, versículo 34. ¿Puede poner, Andy, por favor? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Bueno, acá es el principio del llamamiento a cumplir un plan específico de Gedeón. Pero ¿qué pasó antes? Él fue lleno del Espíritu Santo. El Señor establece una relación con vos. El Señor te limpia. ¿Para qué? Para llenarte. Una casa limpia para que el Espíritu Santo pueda morar en tu vida y pueda habitar y pueda derramar toda la unción que Él tiene que derramar. Tu casa tiene que estar limpia. Y es por eso que vos estás hoy enfrentando un proceso, porque tu casa necesita estar en orden. Tu casa necesita estar en orden. Jesucristo caminó 3 años con los discípulos. En esos 3 años Jesús los limpió. Después que Jesús murió, ellos ya estaban limpios por la palabra de Cristo. Y después vino el Espíritu Santo y los llenó, como Dami le predicó, ¿no?, el jueves. Y cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, fue comisionada para que el Evangelio llegara a todo el mundo. La unción de Dios es un derramamiento de Dios a alguien que día a día paga un precio. ¿Sabe por qué hay hombres de Dios, personas que lo que hacen tiene resultado? ¿Sabe lo que significa eso? Significa unción. ¿Sabe qué es la unción? La unción es la aprobación de Dios sobre la vida de una persona. Cuando Dios te aprueba en lo que vos estás haciendo, Él bendice lo que vos estás haciendo y las cosas traen resultados. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta noche? Amén. ¿Verdad? ¿En serio? Amén. En cada etapa, Gedeón fue creciendo, como cada uno de nosotros, ¿no? Para ir al frente de un desafío espiritual. Vos estás creciendo para ir al frente de un desafío espiritual. Sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en el trabajo. Estamos en un frente espiritual, quiera o no, o crea o no, estamos en un frente espiritual. Y para eso Dios te va preparando. Fuimos llamados a un desafío porque hay miles y miles de personas que están sob dominio de Satanás. Y así como Dios llamó a Gedeón, hoy nos llama a cada uno para ser esforzados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú?
Vas a estar entretenido en tu mundo, en tu vida. Vas a estar entretenido con las cosas que los jóvenes se entretienen, buscando cosas que no tienen sentido, perdiendo tiempo. O vas a tomar el frente en el desafío que Dios te llamó y vas a dejar una huella en la vida de muchas personas. Iglesia, algo que me llamó mucha atención es que en Jueces capítulo 7, versículo 20, algo que me ministró muchísimo. Dice así: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Lógicamente Dios le dio victoria, ellos vencieron a los madianitas, Dios libera a Israel. Pero lo que me llama atención, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. No sé si ustedes ya pararon para pensar o ya prestaron atención que en la Biblia muchas veces habla del botín de David, habla de Moisés, habla de, ¿no?, por la espada de Dios y por la espada de Gedeón. ¿Por qué Dios muchas veces exalta el nombre de una persona? Porque exalta la conquista que tuvo una persona. Entonces, cuando Dios crea en nosotros un testimonio, nuestro nombre perpetúa. Dice cuando ellos hablamos de hombres como Washer, ¿no? Paul Washer, David Wilkerson, Hudson Taylor. ¿Qué son esos nombres? ¿Qué representan esos nombres? Un legado. Esos nombres representan un legado. Y lo que me gustaría en esta noche impulsarte a pensar es qué legado vas a dejar vos para la siguiente generación. Cuando digan tu nombre. Cuando mañana, ¿no? Isaí, ¿no?, ya no va a estar más acá en ese mundo, ya va a estar con el Señor, jugando un partido de ajedrez allá con Moisés en la gloria. Pero acá en la tierra muchos van a decir, tuve un abuelo, Isaí, fue un hombre de Dios, marcó mi vida, ¿no? Vanessa va a estar allá limpiando los salones del reino eterno. ¿Viste? Amén. Y muchas personas van a decir, Vanessa, cómo esa mujer me edificó, cómo ella oró por mi familia, ¿no? Allá en el cielo Lucho va a estar en las bibliotecas del reino. Pero acá en la tierra, sus nietos, sus bisnietos van a decir, wow, tuve un abuelo que realmente impactó mi vida con su llamado. Entonces nuestro nombre, iglesia, tiene que ver con nuestro legado. Y espero que mañana, de acá 10, 15, 20, 30 años, nosotros ya no estemos más aquí, pero nuestro nombre pasa a ser como el nombre de Gedeón, ¿no? Que muchos dijeron, por la espada de David, por la espada de Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón se animó a pagar el precio. Ningún nombre se perpetúa, ningún legado se perpetúa de aquel que no se animó a pagar un precio. Hoy vos tenés que pagar un precio. Vos estás pagando un precio. O pagando un precio por el placer del mundo, o pagando un precio por el nombre de Cristo. Pero estás pagando un precio. Sí o sí vas a dejar un legado. ¿Vas a dejar un legado de una vida vacía o vas a dejar un legado de un hombre y una mujer de Dios que marcó la diferencia? Espero que no seas como Amasías. La Biblia dice que hubo un rey llamado Amasías que murió sin que nadie lo extrañara, porque hizo todo lo correcto, pero cumplió con lo que tenía que cumplir, pero no de todo corazón. Hoy vos estás acá en el cuerpo de Cristo, hoy estás aquí en ese culto. La pregunta que yo te dejo, ¿estás con todo tu corazón en ese culto? ¿Estás aquí con todo tu entusiasmo y decís, wow, hoy quiero recibir algo nuevo? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, yo estaba re mal. Habían mandado un par de macanas y estaba re mal. Y yo soy así, espero que vos también lo seas, pero cuando pasa que yo me equivoco, lo primero que me nace, necesito Cristo, en serio. Yo entiendo que no nací para ese mundo porque no puedo vivir lejos de Dios. Me equivoco muchísimo y me equivoqué muchísimo, pero cada vez que me equivoqué, lo primero, necesito a Cristo, no puedo estar lejos de Cristo. Y vine a un jueves a la mañana, era un jueves a las 10 de la mañana, y me acuerdo que en ese momento Gustavo siempre daba oportunidad para un joven o a alguien predicar. Y el joven que predicó en esa mañana no sabía mucho predicar y no tenía tanto conocimiento tampoco, pero yo tenía tanta hambre de Dios que la palabra que ese joven predicó me llenó, pero tanto.
Porque el asunto no es quién predica, el asunto es el hambre que tenés vos en tu corazón. Porque como dice el dicho, el que tiene hambre no hay pan duro. Entonces si vos tenés hambre de Cristo y querés realmente conocer a Cristo y querés transitar el camino de Dios y marcar un legado y vivir aventuras con Dios y caminar con el Señor, no importa quién esté acá predicando, vos vas a venir con hambre de parte de Dios, porque lo que vos querés es a Cristo. Y Cristo está en cada persona que predica en ese lugar. Cristo está en la alabanza. Cristo está en los primeros pasos. Cristo está en la enseñanza para los adolescentes, para los preadolescentes, para los niños. Entonces nosotros podemos venir con hambre de Dios, porque acá hay palabra de Dios. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Pero el punto es, ¿qué vas a hacer tú? El punto es vos, en lo personal. En lo personal, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir creyéndote ser más fuerte que Jesucristo? ¿O vas a ser débil? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a mostrar realmente tu debilidad y vas a decir, Señor, yo quiero? No importa cómo voy, dando un paso para atrás, 2 pasos para adelante, pero voy. Cayendo, levantándome, pero voy. ¿O vas a seguir pasivo? ¿Vas a seguir viniendo a ver qué pasa? A ver, bueno, si el pastor me toca o me ora y yo recibo algo. Dios tiene algo y lo único que necesitamos es dejar de seguir escondiéndonos. Quiero que mires tu vida y digas, Señor, estoy cansado de mi vida así como está, estoy cansado de vivir perdiendo, estoy cansado de vivir lejos de ti, semana tras semana ocupado con miles de cosas. Estoy cansado de seguir la corriente del mundo. Estoy cansado de ese sentido de una vida sin sentido, vacío. Estoy cansado de perder. Estoy cansado de luchar en vano. Porque el Señor peleará por los débiles. El Señor peleará por ti. Si te animas a levantarte y a pararte firme en Cristo y creer, el Señor peleará por ti. El Señor peleará por ti. Porque Dios es el Dios de los débiles. Él dice, yo soy el alto y sublime, habito en la eternidad, pero estoy con el quebrantado de espíritu. El Señor habita con los débiles. Iglesia, ¿querés crecer? ¿Querés ser fuerte? Sé débil. Y si sos débil, tienes que venir a Dios. Si Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pasó tantas horas en oración, ¿cómo se supone que nosotros, que somos tan pecadores, vamos a pasar un día sin buscar al Señor? Si el Señor era el Hijo de Dios hecho hombre, el propósito de Dios encarnado en la tierra, pasaba su vida orando y no tomaba decisiones sin consultar a Dios, ¿cómo yo puedo suponer que me va a ir bien tomando decisiones por mí mismo? Entonces, el secreto para ser fuerte es ser débil. Es asumir que somos débiles. Ir a Dios con todo nuestro corazón. Y me gustaría terminar la palabra de esta noche. Dios toma los que no son para confundir a los que son. La debilidad es el mejor condimento para el obrar de Dios. Tu debilidad, escúchale bien, tu debilidad es el trampolín para la revelación de Jesucristo. Cada vez que nos sintamos atascados en nuestros fracasos, es el mejor momento para conocer el poder de Dios. Entonces, establece una relación con Dios. Abandona tu pecado. Toma decisiones que cuestan. Toma decisiones que cuestan, por favor. Deja atrás los ídolos familiares. Deja atrás las cosas que viene arrastrando tu familia durante tanto tiempo. Y ser lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo no hay otro camino, sino buscar y buscar y buscar y buscar y buscar más. Porque al buscar más, Dios va a derramar la unción sobre tu vida. Y esa unción es un derramamiento de Dios para una persona que paga un precio. Y con el derramamiento de Dios vienen los resultados. Si tu vida no hay resultados, es porque no has buscado. Y la palabra dice, búscame a mí y yo te responderé. Y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Enfrenta el desafío. Enfrenta el desafío porque el desafío es para liberar a otros. Gedeón fue un instrumento de Dios en su tiempo, marcó un legado
Y está en la lista de los héroes de la fe del libro de Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es el legado que vas a dejar tú en ese mundo? ¿Cuál es el legado que vas a dejar tú? Vemos un montón de asientos vacíos, iglesia. Es tiempo de que podamos marcar el mundo por medio de Jesucristo. Busca al Señor. Busca al Señor. Y vamos a ser un instrumento para un mundo caído. Amén. Te invito a que te pongas de pie.